Cuando estaba solo en el mundo, buscaba tantas cosas lleno de ilusión. Y muy de repente, como ráfaga de viento, vienes tú y derramas tu luz. Y qué bueno poderlos saludar y entrar en esta sintonía y dedicarles un espacio especial. Siempre algunos me dicen: Padrecito, siempre hace programas, sí, para la familia, hace programas especiales para la vida espiritual, hace diversos programas que nos ayudan a la sanación, pero nos falta todavía programas de formación. Pues vamos a compartir un programa muy bonito de formación verdadera. Vamos a hablar de los jóvenes de hoy, de cómo formarlos y educarlos. Este programa va dedicado a los papás, a las mamás y en especial a los educadores y educadoras o aquellos que están o aquellas que están sirviendo al Señor en las casas de formación, en los seminarios, en las comunidades, a los que tienen la responsabilidad de educar en las universidades o en los colegios, a la juventud. Bueno, y también puede servir de mucha inspiración para los niños y niñas que van creciendo. Y qué bonito poder hablarles de esto hoy. Qué importante vivir una educación y una formación en el Señor, como Dios quiere, llamémoslo así. Qué bonito poder crear esa imagen que esperamos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y de educarlos para que sean hombres y mujeres de bien y puedan llevar a cabo la misión de la vida. Pero no es fácil ser padre o ser madre, ser maestro o maestra, y más que ser maestro o maestra, ser verdaderos formadores y formadoras. Y qué bonito poderles compartir esto con tanta alegría en estos tiempos especiales, que son los tiempos, llamémoslo así, posmodernos o llamémoslo así de la globalización, donde tantas cosas son nuevas y suceden y que debemos estar atentos y de las cuales quiero hablarles y compartir. Así que a todos les saludo, a todos sirve este programa, hasta para los sacerdotes encargados de formar a las personas, de formar a Dios en el corazón del creyente. También a los catequistas, a las catequistas que acompañan y que ayudan en esta formación cristiana. Qué bonito saber cómo acompañar a las nuevas generaciones en el proceso de su formación y de la educación. Y llego de forma muy especial a las comunidades muy dedicadas a la educación. Comunidades religiosas, pero también a los grupos de maestros y maestras que trabajan para los estados o para la nación y que sirven de esta manera a la sociedad y a Dios en la sociedad. Para ustedes también va este gran programa, así que lo compartimos y lo comparto como experiencia de mi investigación doctoral y que quiero aplicarlo para ustedes también, de lo que he podido investigar. Y qué bendición y qué gracia en la presencia del Señor compartir estos temas que nos ayudan a una bella promoción social, a una bella experiencia verdadera de la vida cristiana, a una vivencia maravillosa de dejarnos formar y de vivir la experiencia maravillosa, poder educarnos como Dios desea. Y así yo quiero invitarles a esto y decirles estas palabras tan hermosas de San Pablo a los Gálatas, que dice una cosa muy especial. San Pablo dice, ¿cómo es que nosotros, el deseo de Él para nosotros? Y dice, bien, ustedes están llamados para hacer el bien. Por eso, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Mire qué cosa tan bonita, esto lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Mire qué cosa tan bonita, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, Señor, te entregamos este programa. Danos tu Espíritu Santo de sabiduría, que es el que nos ilumina en este caminar de nuestra formación y de nuestra educación. Ven, Espíritu Santo, y orienta e inspira a los padres y madres de familia. Orienta e inspira a los maestros y maestras, a los formadores y formadoras. Ven, Espíritu Santo, y orienta a todos los y a todas los que se dedican a la educación, a la formación de las personas, a guiar a la humanidad.
Ven con tu fuerza maravillosa, Espíritu de Dios. Llénanos de tus dones, de tu sabiduría, y que podamos comprender la voluntad del Padre Dios en Jesucristo, que nos enseña el camino, que nos muestra los valores de la existencia y que nos permite junto a María Santísima, Madre amorosa que se dejó educar por el Espíritu Santo, nuestra Madre bendita interceda por nosotros y los ángeles y los santos nos acompañen en esta aventura maravillosa de formar a Jesús en nuestras vidas. Adorado sea, Señor, por tu presencia y la gracia de formarte en nosotros. Amén. Así que a todos les damos la bienvenida a la Búsqueda de la Radio María. Estamos transmitiendo, enviando este programa desde los estudios centrales de la Radio María aquí en el Vaticano. Así que tantas bendiciones, y esta es la Búsqueda de la Radio María, el espacio del alma que queda grabado en tu corazón. Y qué bien, mis hermanos y hermanas, aquí compartiendo estas bendiciones en la Radio María y compartiéndoles a ustedes unos elementos muy bonitos y especiales dedicados a la educación, a la formación, y lo haremos en forma completa. En forma pedagógica, como lo llamamos. Cómo formar y educar a nuestros hijos. Cómo formar y educar en las instituciones diversas de educación. Y hacer una educación y una formación completa. Hoy hay una gran queja, que la educación actual es recortada e incompleta. Por eso así que voy a compartirles algunas ideas que va a ser bien para todos y que debemos avanzar, porque a veces llamemos la educación está instrumentalizada. Es decir, como que da ciertos privilegios y descuida ciertas partes de la persona. Y cuando una educación o una formación descuida unos valores, la persona queda siempre incompleta y puede causar grandes daños a la sociedad y a sí mismos. Por eso es tan importante, de alguna manera, contrarrestar la perspectiva educativa de hoy, porque tiene un modo de pensar que es muy interesante a la vez, pero que se olvida de una educación hecha para el bien de todos. Por eso hay que pensar en educar a nuestros hijos, en educar a nuestros alumnos o alumnas como personas que deben ser valoradas y personas muy respetadas, como personas que deben llegar a ser libres, que aprendan a vivir en comunidad, que lleguen a hacer mucho bien en la humanidad y que puedan ser personas que hagan cultura, llamémoslo así, y que lleven al progreso a la humanidad. Por eso es tan importante entender la manera nueva como debemos formar y educar. Hoy se da mucha importancia, por ejemplo, uno ve que es muy importante tener en cuenta lo que son los grupos, los líderes, pero hoy, por ejemplo, se entran muchas informaciones por la televisión, por el internet, que debemos tener en cuenta como padres y madres de familia, como maestros, como maestras, de alguna manera responsables de la formación, porque están los artistas del cine, hasta los diversos grupos que se manifiestan, los campeones deportivos, y todo esto va dando son los espacios paralelos de la educación que van dando como una ambigüedad, y a veces la gente no sabe cuál es el verdadero valor de la vida, o nuestros niños y jóvenes no entienden cuál es la prioridad de la existencia. Por eso es tan importante de encontrar y de avanzar hacia una formación auténtica en los valores, porque a veces en este mundo globalizado nosotros motivamos más a las nuevas generaciones de niños y jóvenes a buscar una realización que sea fácil y que les dé mucho dinero o que les dé mucha comodidad, pero no les ayudamos a descubrir sus verdaderos dones y carismas o sus verdaderas capacidades para que puedan realizarse verdaderamente en su capacidad y en la misión a la que Dios les llama. Por eso es tan importante hoy día no pensar tanto en las soluciones técnicas que hoy se habla en la educación, ¿no? Porque es como la manera, ¿no? Una educación demasiado técnica que deja muchos vacíos y que descuida los valores más importantes del ser humano. Por eso es tan importante hoy día, mis hermanos y hermanas, darnos cuenta lo bello que es a formar y educar a nuestros hijos. El mejor regalo que le puede dejar un papá y una mamá a un hijo o una hija es la fe, el más grande de todo, y educarles en la fe. Pero junto a este gran regalo es la educación. A veces muchos papás y mamás, hasta los abuelos y abuelas, pretenden dejarle a los hijos, pretenden dejarles cosas para que queden bien. No es necesario. Si les das una buena educación, una buena formación, tu hijito, tu hijita vivirá y será una persona de mucho bien y nunca le faltará lo necesario en la vida. No podemos asegurar a nuestros hijos con cosas. Debemos asegurarles con una buena formación, con una buena educación. Y hay personas que tienen muy buena educación
pero no tienen una buena formación. Es decir, son personas que saben muchas cosas, pero son personas en el fondo muy vacías y hasta corruptas, porque les falta lo más bello, la formación en los valores cristianos, en los valores de la vida. Llamémoslos también así. Por eso una verdadera educación es más que una información, es más que aprender cosas técnicas. Por eso hay que apoyarnos en los verdaderos fundamentos de una buena formación y una educación. Aprender a conocer, aprender a hacer bien las cosas, aprender a vivir juntos, aprender a hacer. Aplique estas 4 cosas en una formación, en una educación. Estamos bien con el camino de la formación de los hijos o de la educación, porque hay que saber cómo debemos conocer, aprender a conocer, primera cosa. Segundo, hay que enseñarle a los hijos o a nuestros alumnos a que se aprendan a hacer. Esa es su educación, cómo se hacen las cosas, pero también a vivir juntos. Hay que aprender a vivir con otros, a vivir en familia, eso es educación, a vivir en sociedad, pero también aprender a ser, es decir, a vivir mi modo de ser y mi vocación. Claro que en relación con otros, pero hay que aprender a ser. ¿Cuál es mi ser? Y descubrir cada uno el ser de la vida. Por eso es tan importante crear una educación más basada en la solidaridad. Es un gran desafío en este mundo globalizado y en una sociedad que cada vez va siendo más multicultural, llamémoslo así. Por eso es tan importante una educación que nos permita hoy día a liberarnos del pensamiento único. Sí, como hoy pasa a través de los medios de comunicación tantas informaciones, terminamos pensando, creemos que hay una sola manera de pensar y de vivir la vida y nos descuidamos de la verdadera sabiduría. Por eso es tan importante poder nosotros entrar en los procesos verdaderos de la formación, porque como hoy se quieren personas muy especializadas, entonces son personas como formadas o especializadas en una cosa, pero descuidadas en otras cosas. Y es tan importante la vida integral, la vida completa, donde nosotros podamos hacer como una síntesis de la vida. Y como diríamos, tener una especialidad de la vida, pero aprender a vivir con los diversos recursos. Y eso es importante. Y en este mundo debemos de alguna manera caminar hacia una verdadera educación que nos haga más libres, que nos permita servir de verdad. Yo me pongo a pensar cuando la educación e información de aquel tiempo, que cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, yo digo tantas cosas que me infundieron, y entre las tantas cosas, tantos valores preciosos que me regalaron. Bueno, y tantas cosas que me enseñaron en las que se perdió mucho tiempo, digo yo. Por eso es tan importante, hoy día se va a eso, a una formación más práctica, pero se descuida también esa parte importante de los valores. Tan importante, padres y madres de familia, una educación donde se dialoga, una educación que requiere tiempo a la persona, porque hoy día se descuida eso. La gente quiere aprender muchas cosas para ser funcional, pero perdemos la parte de la comunidad, de la familia, de la relación y del diálogo. Tan importante esto. Y cuando hacemos educación, hay que formar. Hay que educar, hay que acompañar, ¿ve? Y hay que liberar a la persona, porque una persona educada es una persona libre. Y aquí vale esto. Cuando uno educa, de alguna manera, cuando estamos educando a nuestros hijos o cuando estamos educando a nuestros niños y jóvenes, sabemos que debemos descubrir a través de la educación, desarrollar el máximo potencial nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, niños y niñas, pero también de los mismos adultos que viven en educación permanente, porque siempre tenemos que aprender. ¿Para qué? ¿Por qué hay que desarrollar la potencialidad de una persona? Para que llegue a ser un humano de verdad, una persona de bien. Y cuando uno está bien educado, uno conoce muchas cosas. Uno puede realizarse en la vida. Eso es educar, pero no basta solo educar. Hay que formar. Y en esta parte es donde está muy débil la educación. Formar, es decir, darle la forma, un aspecto a la persona, que la persona pueda alcanzar una forma en forma progresiva, llamémoslo así por redundar un poco, pero que permite que la persona pueda alcanzar su realización desde sus propias capacidades. Por eso educadores tenemos muchísimos, incluso hay papás y mamás muy buenos educadores, pero no saben formar. Para ser un buen formador y una buena formadora, hay que ser carismáticos, llamémoslo así, o mejor dicho, tener carisma para eso. Por eso es tan importante formar. Por eso un cristiano, por ejemplo, hablando en este lenguaje cristiano, ¿quién es una persona formada? Una persona formada es la que alcanza la imagen de persona, es la que alcanza la imagen de Cristo en su vida, la que llega de alguna manera a una perfección en su naturaleza. Por eso es tan importante formarse, alcanzar la forma humana digna. Esto es maravilloso. Por eso hay que caminar a la propia madurez y llegar a esa forma digna. Es una obra maravillosa, como un escultor, como un pintor,
O como los niños que juegan con la plastilina y están haciendo formas. O los jóvenes también, que les encanta hacer formas y crear formas. Cuando un pintor, por ejemplo, o un escultor están realizando una obra de arte, van dando una forma, van moldeando. Y esa es la formación. Porque uno ve hoy día que muchos jóvenes, niños y jóvenes, niñas y jóvenes, salen de los establecimientos educativos. Y uno dice, sí, esta persona parece que está educada, pero no está formada. No es una persona con una personalidad maravillosa, con unos grandes valores. Esta persona necesita modelarse de nuevo. Hay que reprogramarla, dicen otros, pero no. Es una personalidad que sea armoniosa y completa. Y eso es lo que está faltando en el tiempo de hoy. Personas recortadas que no alcanzan a estar bien formadas. Y eso lo digo también para los que están en los seminarios, para los que están en las casas de formación religiosa, para los que trabajan en las universidades, que se contentan simplemente con dar los datos y la información, creyendo dándoselas que saben muchísimo. Y yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de los maestros y maestras. Y yo os invito a los papás y mamás que escojan establecimientos donde se trabaje la formación. Si quieren tener hijos e hijas con valores, personas dignas realizadas en la vida. Por eso es tan importante entender la formación. Y la formación hay que hacerla acompañando. Los que son papás y mamás deben acompañar. Los que son maestros y maestras deben acompañar. El acompañar es parte de la educación y de la formación. Por eso, ¿qué tan importante esto? Poder acompañar en los diversos pasos que va dando el alumno, alumna, el discípulo, la discípula, el hijito, la hijita. Y que ellos se sientan acompañados en su proceso de aprendizaje, en sus crisis. Que tengan quien sepa acompañar, como quien guía una montaña, ¿no? El que está siempre cuando uno escala va con un guía y el guía lo va llevando a uno y va uno subiendo con la otra persona porque es una persona experta. Por eso es tan importante los expertos que sepan acompañar, pero cuando van juntos ambos pueden cometer errores, ¿no? Pero se corrigen y vamos adelante. Por eso es tan importante entender que la verdadera educación y la verdadera formación está hecha de experiencias, ¿sí? Que sean significativas, que nos permitan adquirir hábitos, formas de actuar correctas, capacidad de relacionarnos con los demás para el resto de la vida. Por eso una persona, un formador, una formadora, que son los maestros y maestras también, son personas muy expertas, que como que saben juntar el rompecabezas. Y entonces respetando la autonomía de los hijos y de las hijas, respetando la forma de ser del estudiante, de la estudiante, nosotros debemos ayudarles realmente a formar. Porque es que un formando, llamémoslo así, un alumno o una alumna, aprenden haciendo experiencia, aprenden actuando, aprenden viendo cómo se hacen las cosas. Y esto es muy importante para una familia o para los lugares donde educamos. Porque a una buena formación, ya lo he dicho, no le bastan las técnicas, sino una buena calidad humana y profesional, que es de quien acompaña. Por eso es tan bonito esto. Educar es evocar. Mire qué cosa tan bonita lo que estoy diciendo. Dice una persona que educa, evoca. Es decir, como que trae los conocimientos. Formar es provocar. Es más bonito esto todavía, porque la persona provoca, es decir, está llevando a que el que está como hijo o hija se sienta provocado en forma positiva por el papá, por la mamá. O se sienta provocado o provocada por el profesor o la profesora. O en las casas de formación por el formador, por la formadora. En los seminarios, por el padre. O por las personas responsables o la religiosa que está ayudando a la formación. El laico que está ayudando a la formación. Porque la formación cristiana, la formación en la iglesia la hacemos todos. Y en la sociedad la hacemos todos. Por eso es tan importante una verdadera formación. Te ya he dicho, educar es evocar. Formar es provocar. Y provocar positivamente, ¿no? Pero acompañar es convocar. Estamos juntos, hacemos un camino. Y yo me pregunto quiénes de los que trabajan en la formación viven la formación como un acompañamiento. ¿Por qué? Porque está todavía el estilo antiguo. ¿Y cómo el estilo antiguo que me tocó vivirlo a mí? Es decir, había unos que sabían mucho, o que decían que sabían mucho, que se imponían como capataces, que llamamos casi como capataces, pero era el modelo, no tan fuerte, pero llamémoslo, se imponían, eran muy directivos, se basaban solo en una disciplina férrea, pero no nos escuchaban, no dialogaban, no nos provocaban, no proponían muchas cosas, no desarrollaban bien nuestras capacidades. Por eso es tan importante una formación bien entendida para los niños y para los jóvenes. Yo quiero hablar de manera especial para los jóvenes un poco más adelante, que como les había anunciado al comienzo,
comienzo, los destinatarios de la formación y la educación. Pero en la vida cristiana debemos formar para la iniciación al seguimiento radical de Cristo. Yo a veces creo que los que hacemos las catequesis o damos formación en las parroquias, a veces hacemos una educación catequética formativa, pero no formativa. No es provocativa. Uno ve que muchos jóvenes terminan sus cursos de confirmación y se van de la iglesia, porque esto fue más educación que formación. Y entonces hay que reformar mucho esto. Por eso es que hay que estar atentos, porque una buena formación transforma. Una buena formación se enraiza en el corazón de los niños y los jóvenes. Se penetra con los valores humanos, con los valores espirituales, con las gracias carismáticas, llamémoslo así, necesarias para que una persona pueda actuar en fidelidad, pueda realizar su misión, su vocación. Lo importante que es hacer una educación, una catequesis, basada en el amor, porque lo mejor es de educar, formar en el amor. De eso voy a hablarles un poquito, en forma afectiva, pero también en forma tenga una autoridad bien llevada, que hay educadores y educadoras alcahuete. Por darle gusto a los alumnos y alumnas son alcahuetes y hacen una educación muy pésima. O se venden. ¡Qué vergüenza! O padres o madres alcahuetes con preferencias y entonces toleran errores en los hijos. Es decir, debemos tolerarlos, claro está. Pero les alcahuetean sus errores sin corrección. En este sentido quiero hablar. Y por eso es tan importante formar. Y formar con los valores del Evangelio. Para que se purifiquen estas situaciones que deben purificarse. Para que se transformen nuestros niños y jóvenes. Imagínense una iglesia y una sociedad con personas con estos valores tan hermosos. Con los sentimientos de Cristo. Con los deseos de Cristo en su vida. Con los gustos y sueños y atracciones que sean maravillosos, dignos de una persona humana. Mejor dicho, es una persona que puede configurarse en una maravillosa formación. Por eso, la formación es un evento que configura, es un evento que transforma. Bueno, estoy hablando mucho y no he dejado de una canción. Bueno, vamos a tomar ahorita esta canción musical y compartamos esta melodía para seguir aún más hablándoles de esto que parece como tan bonito. Para algunos un poco medio complicado, pero trato de hablar de la forma más sencilla para bien. Los jóvenes que están escuchando, los niños que están escuchando pueden hacer comparación y decir, mi papá y mi mamá me educan o me forman, o mejor, me educan y me forman. Las dos cosas hay que hacer, ¿no? ¿Y lo está haciendo bien? ¿Están haciendo bien el papel? Porque es que uno no aprende a ser papá o a ser mamá, ¿cierto? A veces en el camino uno aprende. Tampoco se aprende a ser maestro o maestra de buenas a primeras. Bueno, también es necesaria una experiencia, ¿no? Pero una experiencia que sea bien integrada, porque hay muchos que tienen experiencia, pero integran bien la experiencia, ¿no? No se integra bien. Si me da el tiempo, voy a hablar de las características de cómo debe ser el educador y el formador. Pero yo quiero hablarles primero de cómo son los jóvenes de hoy. Sabiendo que debemos formar a los jóvenes y a los niños en una visión integral de la persona. Si no podemos formar una persona recortada, debemos tener en cuenta que una persona está hecha de dimensiones. A veces no atendemos las dimensiones de la persona. Sí, la persona es cuerpo físico y hoy día se tiende más a una educación que atienda a lo físico, a lo material. Pero la persona también tiene una dimensión psicológica y hay que atender sus sentimientos porque la educación pasa por los sentimientos. Es importante la dimensión afectiva de la educación y mientras mejor se conozca la dimensión afectiva de la educación es mucho más maravillosa. Ya voy a hablar un poquito más de esto si el tiempo alcanza. Y lo otro es la dimensión espiritual. Hoy hay una educación, me da vergüenza de ciertas universidades que se creen muy sabiondas y que con un cierto agnosticismo y ateísmo pragmático que se llama, le niegan y le recortan esta dimensión. Es bueno hacer crítica a la manera de vivir nuestra fe, a la manera de comprender nuestra vida religiosa. Eso está bien. Cerrar la puerta a la experiencia religiosa es un gran error del tiempo de hoy. Y por eso es que tenemos tantas personas tan corruptas en la sociedad y en nuestro mundo, porque estamos formando gente sin Dios, sin los valores verdaderos del Evangelio. Completa, la persona es completa, no podemos recortarla, no podemos echarle tijera, llamémosle así, a las 3 dimensiones de un ser humano. Su ser físico, con su sexualidad, con todo, su afectividad, con su capacidad relacional, con toda la dignidad de persona que es. Pero también esa capacidad psicológica para descubrirle sus heridas, su afectividad, sus bloqueos para que pueda liberarse mejor y desarrollar una buena formación y educación. Pero también esa dimensión espiritual en la que hay que crecer y hay que formarse. Por eso yo felicito padres y madres de familia que atienden estos 3 puntos en sus hijos y en sus hijas. Y felicito de corazón y bendigo a los maestros y maestras que atienden estos 3 puntos en quienes se están formando. Dirás que enseño no más matemáticas, solo me importa matemáticas. Sí, pero la matemática está dirigida a personas en 3 dimensiones. Y la matemática, el conocimiento matemático es también un conocimiento espiritual. Matemática entra también a través de una experiencia psicológica. Y la matemática, entonces, tiene sus principios propios. Qué importante eso, yo por dar un ejemplo. Por tanto, la formación, la educación, ayuda a guiar la vocación.
¿Ve? Ayuda a formar la persona en el itinerario que debe realizar. Por eso de esto hablo un poquito más adelante, porque yo quiero decir dos cositas muy sencillas o unas pocas cosas que nos permiten describir las generaciones de hoy. Casi que no llego, ¿verdad? Pero qué bueno, voy a decir unas cosas y aquí los jóvenes dirán, no, es que yo no soy así. O dirán los papás y mamás, ay, ahora entiendo por qué mi hijo, mi hija, mi hijito, mi hijita es así. O los educadores y educadoras, que conocen seguro también esto, pero lo recuerdan o lo están conociendo, dirán, debo tener en cuenta esto de los jóvenes actuales. Por eso es tan importante en este tiempo postmoderno que llamamos nosotros. Ustedes saben que el tiempo postmoderno es una nueva mentalidad en el mundo, porque la sociedad también se desarrolla en su cultura. No voy a dedicarme a estudiar, a hablar de esto, porque esto es todo un estudio que yo he hecho durante varios años, pero no voy a dedicarles porque no quiero hacer muy teórico este programa, sino hacerlo más funcional y más práctico para las familias, para los maestros y maestras, para quienes forman en las comunidades religiosas y en los seminarios, para quienes trabajan con los niños, grupos de niños, con los grupos de jóvenes, y saber cómo los jóvenes van cambiando de mentalidad según los tiempos. Mi época de ser joven era distinto a cómo son los jóvenes de hoy. Por ejemplo, hablemos. Jóvenes del 68, póngase usted a pensar a los que eran jóvenes en los años 68 o años 60. ¿Cuál era el sueño de un joven? Llegar a ser adulto e integrarse a la sociedad. Los años 80, 70s y 80s, llamémoslo así, épocas contestatarias, ¿sí? Aparecen muchas cosas, aparecen ciertas modas, ciertos vicios, ciertas cosas, y el universo juvenil entra como en dispersión. Se pierden ciertos ideales y los jóvenes comienzan a hacerse más consumistas. Quienes pertenecen a la generación un poquito más así, de estas modas y del consumismo y de la protesta. Así ahí me correspondió un poquito como este tiempo. A partir de los años 90 y a partir de el año 2000 hasta hoy se habla de las nuevas generaciones, que son un poquito de una identidad, él se llama así identidad débil. Una manera de calificarlos, no quiere decir que sean así necesariamente, pero son las nuevas generaciones de jóvenes, tienen sus valores muy interesantes y sus formas de ser que debemos comprender, porque los nuevos jóvenes, por ejemplo, saben relacionarse mucho mejor, pero a veces las relaciones de los jóvenes es más gratificante, ¿no? Son menos comprometidos a nivel social. Antes los jóvenes eran más participativos a nivel social. Incluso participaban más en la política. Creo que ahorita ya hay un despertar de nuevo. Ya está pasando como esta época pasiva de los jóvenes. Y ya pasa como a valores humanos. Una cosa muy bonita a los jóvenes de hoy es que son más humanos. Tienden a lo más humanitario. Tienden más conciencia. El problema es que no se comprometen tan fácil. Desean la solidaridad, que trabajar más por la paz y la justicia, trabajar por la ecología, trabajar por un mundo más justo para todos. Es verdad, esto es verdad. Pero es bueno precisar algunas cosas propias que prevalen los jóvenes de hoy. O los jóvenes se sienten más atraídos por la diversión. Por eso es que son más dispersos, ¿no? Están llamados, se fascinan fácilmente por la sociedad de consumo. Y a veces algunos son muy dependientes, hasta prisioneros de las cosas materiales. Son muy egoístas, muy individualistas muchos de ellos. No orientan bien en la sexualidad y se vuelven muy hedonistas, llamémoslo así. Por eso es tan importante, muy difícil así proponer a los jóvenes una experiencia integral y comprometida de la vida cristiana y educarlos completamente, integralmente. Pero la responsabilidad es de nosotros los adultos, que les hemos creado este mundo un poquito especial a nuestros jóvenes. Eso sí, un mundo mucho mejor que debemos aprovecharlo adecuadamente. Los jóvenes de hoy, sus compromisos son mucho más pasajeros, ¿no? Porque están como inquietos, tienen miedo a arriesgarse. Siente necesidad de algo profundo que dé sentido a la vida, eso sí. Exteriormente uno ve a los jóvenes que es como que muy contentos, pero internamente uno lo siente a los jóvenes de hoy con mucho temor hacia el futuro. Incluso muchos jóvenes que dudan del sentido de la vida. A mí me preocupa mucho esto, yo que trabajo tanto con la juventud y quiero seguir trabajando con la juventud. Hablemos una cosa muy interesante, la tecnología está determinando a nuestros jóvenes. Y qué bueno, y nuestros niños también y niñas, pero no son conscientes muchos de ellos, de alguna manera, de los peligros antihumanos que tiene la tecnología. Y por eso es tan importante que ponerle atención a esto. Es verdad que la tecnología es un avance y tenemos que aprovecharla bien. Y en esta cultura de hoy tenemos que avanzar. Pero debemos avanzar en una forma correcta, porque si no los jóvenes están muy desorientados. Están, como se dice, una persona en la vida. Y yo lo quiero decir, esto es un principio psicológico. Hay personas en la vida que se mueven solo en el nivel material. Por los valores, llamémoslo, inmanentes, se dice esto así. Es decir, inmanente significa por las cosas de la tierra, llamémoslo así. Todo lo que piensa siempre es lo material, lo individual, el egoísmo personal. Hay otras que se funcionan más por lo emotivo, y es la moda de hoy también. Tendencia a movernos por lo emocional, por sentimientos
que fluyen. Se van y terminó todo. Entonces, un nivel muy emocionalista, y los jóvenes deben estar atentos aquí porque a veces son muy emocionales. Es muy importante esto. Y otros también está la dimensión de los valores, es decir, personas que se mueven más en el valor de los valores más altos, ¿no? Entonces, hay personas que se mueven por los valores simplemente materiales y hay que despertarse porque no vale esto. Y a veces los jóvenes tienden solo lo material. Por eso es tan importante ayudar a los jóvenes a la elección vocacional. Hay muchos jóvenes perdidos hoy día porque están eligiendo equivocadamente su vocación y su misión. Por esto, que es un estilo de sociedad que nos desorienta. Los valores religiosos, por ejemplo, en muchos jóvenes no ocupa un valor importante en la escala. Hay muchos jóvenes que están en esta dificultad de los valores religiosos. Como que están un tiempo y se salen. Pero deben dar prioridad a los valores de la familia. Eso sí, los jóvenes de hoy entienden más la familia, saben más de la amistad, viven la amistad en intensidad. Quiero hablar lo positivo también para que no me digan este padrecito qué piensa. Aman más la libertad en un ámbito más personal. Muchos jóvenes en este sentido están viviendo grandes cosas. Hay que entender la manera como los jóvenes entienden a Dios, cómo lo descubren, pero a veces hacen un Dios muy cómodo. Un Dios que no les exige radicalidad o compromiso fuerte. O un Dios que se domestica y a veces gratificante a nivel emocional. A veces muchos jóvenes y las nuevas generaciones de hoy prefieren un Dios más manipulable, ¿no? Un Dios que no exija mucha responsabilidad y que no exija mucho compromiso. Así no vamos a ningún lugar. Necesitamos una experiencia formativa donde Dios esté y que nos dé una conversión verdadera. Que a veces la catequesis es muy pobre, que nos lleva a la conversión, a crear valores en los jóvenes. No vamos mucho más adelante. Jóvenes posmodernos, en este sentido. Conducirlos a una espiritualidad auténtica, que sea vivencial. El joven necesita la fe vivencial, porque la fe solo teórica no les atrae. Una experiencia más carismática de la fe. Qué importante esto. A ver, ahora, los jóvenes de hoy tienen más conocimientos que nosotros de nuestro tiempo. Ellos conocen más que los adultos actuales. Pero en su maduración afectiva van muy despacio, van muy lentos. Son más emocionales, eso sí, y saben expresar mejor los sentimientos que nosotros en nuestro tiempo. Pero ¿qué pasa con ellos? Prefieren experiencias vivenciales, afectivas y significativas. Y eso está muy bien. También no aman mucho las ideas, ¿no? Esa es la mentalidad de hoy, ¿no? No tantas ideas. Cosas más prácticas. Y qué bueno también, porque a veces tantas ideologías nos han engañado y yo creo que la juventud de hoy se da cuenta que no hay necesidad de tantas ideologías. Una mentalidad muy presentista, es decir, no le importa mucho el pasado, no le importa mucho la tradición, no les interesa mucho la institución, tampoco les interesa mucho la autoridad de los mayores. Jóvenes hoy día que necesitan, pues de todas maneras, es mucho mejor porque ellos están más abiertos a un diálogo, a una relación interpersonal. Y qué bueno, porque han aprendido esto mucho más que nosotros en nuestra generación, porque creo que los nuevos papás y las nuevas mamás son más dialogantes, saben acercarse más. Lo mismo los maestros y maestras hoy son. Qué bueno que tenemos hoy esto y ya hemos dado paso en estos. Jóvenes, muchachos y muchachas de hoy, de alguna manera que algunos no se lanzan a la vida, tienen miedo, se acomodan en su casa, tienen miedo, y papás y mamás que los dejan en casa y no los formamos para lanzarse a la vida. Claro que no los debemos abandonar, hay que acompañarlos y acompañarlos poco a poco en los pasos que deben ir dando, pero debemos exigir esos pasos que deben dar. Muchos saben mucho de valores nuestros jóvenes, pero a veces el problema de la ambivalencia, ¿no? Saben del valor, pero a veces lo traicionan. Por ejemplo, saben lo bonito que llevar ver una buena sexualidad, pero a veces la traicionan. Lo bonito de ser buenos amigos, pero a veces traicionan a los amigos. Lo bonito de vivir bien la fe, pero a veces no se participa de la fe. Ya saben lo que les estoy diciendo. Pero sienten en su corazón el deseo de ser auténticos. ¿Ve? Saben eso. Sienten en su corazón la necesidad de ayudar a los que más necesitan. Son personas realmente así. Así son nuestros jóvenes. Personas que a veces muy caprichosos y caprichosas, pero con sus buenas razones, muchas veces. Otras veces porque están pidiendo afecto. Estos jóvenes son los jóvenes que formamos. Jóvenes que queremos llevarlos a una vida de personas adultas. Porque hay muchas personas que pasan a la vida adulta sin haber pasado la juventud. Siguen siendo todavía con las mismas tendencias de siendo adolescentes. Y ese es el problema del mundo de hoy. Necesitamos hoy entonces un ambiente propicio para nuestros jóvenes que les ayude a formarse, a madurar.
Bueno, esto es como para no terminar. Vamos a tomar ahora este tema musical porque voy a hablar de alguna manera algunas características para los papás y para las mamás, para los educadores y las educadoras, para los formadores y las formadoras. Características, algunos puntos que podemos tener en cuenta, actitudes nuestras para poder ayudar mejor a la formación de nuestros hijos, a la educación también de nuestros alumnos y alumnas o de quienes formamos para la vida religiosa o sacerdotal o a quienes catequizamos. Qué bonito esto, o a quienes están dirigiendo los grupos o movimientos, tener presente esto. Para ser responsable de catequesis, de grupos y movimientos, necesariamente hay que saber pedagogía. Y también para ser papá y mamá necesitamos ser pedagogos, es decir, ayudar a caminar, ayudar a acompañar. Aquí van estas características, pero antes tomemos este tema musical. Antes con la seña de que el tiempo se acabó y yo estaba pensando que tenía más tiempo. Bueno, simplemente voy a decir una cosa muy bonita. Bueno, cosita sencilla porque debo concluir. Consejos para los padres, madres, educadores y educadoras. Y qué bueno, pues que así concluimos. Hay que enseñarles a los hijos y a las hijas y a los educandos y educandas a vivir la libertad y a ser responsables en la libertad. A ir realizando, a comprometerse. Y esto es importante, responsabilidad con la libertad. También muy importante el trabajo en familia, en grupos. La relación, trabajo en grupo es muy importante siempre. Ya se acabó la época en que el maestro sabe y no deja participar a los alumnos y no deja que ellos investiguen y busquen o dialoguen. Una formación en familia y en los colegios y en las instituciones y escuelas y en los seminarios y en las casas de formación, una educación más relacional, más de diálogo, más de familia. Hay que formar para la fidelidad y por eso hay que transmitir los valores para la fidelidad. Hay que reconstruir la autoestima, ser más motivadores, porque a veces como padres o maestros juzgamos mucho y no motivamos. Por eso es tan importante motivar la buena estima y también desarrollar la inteligencia sintiente o emocional, que los hijos e hijas, los alumnos y alumnas puedan decirnos lo que sienten, porque a veces los callamos y no los dejamos. Esto es muy importante. También debemos ser personas que maestros, maestras, formadores, formadoras, que sepamos decodificar acciones, que sepamos entender los microlenguajes en los que se están moviendo los niños y los jóvenes. A veces no sabemos ni en qué lenguaje están hablando nuestros niños y jóvenes. Hay que entender esto, el lenguaje de ellos. Hay que fortalecer con la voluntad de los jóvenes, viviendo los valores, ¿ve? Con una disciplina que sea bonita, que sea bien acogida, no impuesta, sino propuesta. Se proponen los valores y las metas como algo grande por alcanzar. Otra cosa muy importante es fomentar en nuestras nuevas generaciones de niños y jóvenes la gratuidad. Como hoy todo es comercial, como hoy todo se compra y se vende y cree que una profesión es para un negocio o para tener dinero. No, la gratuidad es importante y un proyecto de vida bien hecho. Mostrarle camino, ver hacia dónde vas a avanzar, cuáles son los pasos, cuáles son las metas. Mostrar claro los pasos de la vida. Eso es muy importante. Tenemos que ser proyectivos en la educación, en la formación. También resaltar el valor de lo pequeño dentro de lo grande. Eso es muy importante en este tiempo posmoderno. No hablo mucho porque esto es para explicarlo más, pero se me acabó el tiempo. Proponer una espiritualidad vivencial comprometida. Qué bonito, una espiritualidad viva, con signos, con imágenes, con interiorización, con meditación, con silencios. Eso es importante. También superar el subjetivismo. Hoy día está de moda el subjetivismo, es decir, es que yo pienso. Sí, no, tú piensas esto, pero encontremos juntos la verdad y dialoguemos. Esto es muy importante en este mundo de subjetivismo, donde creemos que por emociones solucionamos las cosas. La verdad no se soluciona no se encuentra con simples emociones. Hay que aprovechar las tecnologías, eso sí, pero y hay que fomentar en nuestros hijos la capacidad de reflexionar y de pensar, porque hoy piensan menos, porque como son las tecnologías, hoy se les da todo pensado. Qué pena, pero ya no podemos decir, ya se piensa menos. No se da todo por pensado. Las nuevas generaciones tienen que aprender a pensar y enseñarles a meditar y a reflexionar. Esto falta en la educación y en la formación. Presentar modelos fuertes de identidad vocacional, que el joven tenga modelos para fijarse, porque es que se están fijando solamente en modelos muy negativos que ellos no les da aspiración de nada. Presentemos modelos grandes de personas de valor en la humanidad y en la sociedad, pasados y presentes, pero que el joven y los niños vean modelos realmente claros y un proyecto de vida integral, como ya les he dicho. Y el tiempo como se me acabó, qué pesar, tengo tantas características que decirles, pero hay que ser una educación, una formación en la casa, en el hogar y como maestro y maestra, una educación que se lleve con una bonita experiencia, donde sepamos resolver las crisis y las dificultades juntos, que sea una educación transformante, una educación que dialogue y que sea motivante, que tenga en cuenta, que eduque los sentidos y la imaginación, que venza la autosuficiencia y el dominio del papá o de la mamá o del maestro o la maestra sobre los alumnos. Eso hay que vencerlo. Hay que formar y educar, reconociendo que papá y mamá, maestro y maestra también se equivocan y reconocer nuestras equivocaciones.
Hay que, ante los hijos, ante los alumnos, hay que aclarar y buscar la verdad y liberar de las ambigüedades y de las mentiras que a veces encontramos en el mundo. Hay que formar en la verdad, hay que formar en el deseo de la unidad y de la paz. Por eso hay que llevar siempre la reconciliación a los hijos o a los alumnos. Hay que saber estar presentes y ausentes. Hay que respetar la privacidad de los alumnos y de los hijos, pero hay que saber sentir cómo se sienten y saberlos acompañar. Hay que mostrarles lo que es bueno, lo que es la verdad, ser claros en esto, mis hermanos y hermanas, maestros, maestras, formadores, mostrar lo que es bueno, lo que sirve, lo que ayuda, lo que realiza. Hay que mostrar lo que es objetivo, es decir, lo que va bien. Bueno, esto es para no terminar. Se me acaban. Descubrir, reconocer a la persona en sus capacidades y debilidades en lo posible, sin meterse en situaciones inadecuadas, sino en un espacio bonito de amistad. Por eso es tan importante llevar a ser un sistema, una educación, una formación en un sistema de afecto y de libertad. Para no terminar, se acabó el tiempo de la severidad. Ahora hay que ir a la confianza. Se acabó el tiempo de la rigidez. Ahora hay que ir buscar una buena rectitud en alegría y buen humor. Se acabó el tiempo de hacer caer mal al alumno o a los hijos y hacerlos caer en ridículo. Ya se acabó ese tiempo. Hay que ir a una experiencia más bonita de formación. Ya no el castigo por el castigo, sino la motivación. Entonces, motivar, y cuando hay que hacer la corrección, hacer las correcciones justas. Ya podemos hacer así, es decir, saber y tener los principios claros, unas normas claras que debemos cumplir, que sean claras, no simplemente impuestas, sino a través del diálogo. Bueno, ya esto es como para seguirlo dialogando, pero yo creo que ya les dije unas cosas buenas. Ya debo concluir con esta oración porque ya me hicieron señas, se pasó. Bueno, sí, Señor, te damos gracias por este programa, por la oportunidad de poder hablar a los padres y madres de familia, a la educación que se realiza en las instituciones, a la formación que se realiza en las comunidades religiosas y seminarios. Gracias, Señor, porque hoy nos da la gran libertad de formar mucho mejor, de educar mucho mejor, de encontrar una sociedad más justa, una sociedad que se realiza, unos niños y jóvenes que encuentran el camino con la ayuda de los adultos. Señor, gracias porque nos das hoy las nuevas tecnologías, pero gracias también porque nos permites transmitir los nuevos y grandes valores, los únicos, grandes y hermosos del Evangelio. Queremos, Señor, que tú te formes en nuestros corazones. Queremos, Señor Jesús, alcanzar la imagen perfecta de nuestra humanidad, porque queremos un día estar en tu gloria. Queremos, Señor, ayudarnos y ayudarte a vivir este camino de una humanidad digna. Bendice a los niños y a los jóvenes e ilumina padres y madres de familia, maestros y maestras. Queremos ser libres por tu misericordia y lanzarnos juntos a la vida verdadera. Amén.